que Cristo en el Calvario ya venció mis pecados, por su sangre perdonó. Ahora soy libre de la cruel condenación, desde que Cristo de mis pecados me limpió. En el Calvario la batalla Él ganó, y al infierno para siempre derrotó. Y en el madero de la cruz se padeció, y con su sangre vida eterna Él me dio. Desde que Cristo en el Calvario ya venció, la miseria de mi vida sucumbió, y en las riquezas de su gloria vivo ya, y en lugares celestiales me sentó. Y en el Calvario la batalla Él ganó, y al infierno para siempre derrotó. Y en el madero de la cruz Él padeció, y con su sangre vida eterna Él me dio. Ahora en Cristo todo mi ser ya libre es, ya no hay temores ni tristezas para mí. Yo vivo en Cristo y el morir ganancia es, desde que Cristo es el dueño de mi ser. Y en el Calvario la batalla Él ganó, y al infierno para siempre derrotó. Y en el madero de la cruz se padeció, y con su sangre vida eterna Él me dio. De cosas, y que había sido llevada al infierno, y que allí, y le pregunta el que la estaba entrevistando, bueno, ¿y qué vio usted en el infierno? ¿Qué se siente en el infierno? No se siente nada, dice. Dije yo, este es el demonio hablando. Oiga, si no se sintiera nada en el infierno, ¿qué hacemos aquí? No hay infierno. No hay infierno entonces. Pero la Biblia recalca y revela, la palabra revela que es un lugar no simplemente de muertos, de oscuridad, de tiniebla, sino de tormento eterno. ¿Sabe qué dice la palabra? Que en el lago de fuego habrán
un tipo de gusano que estará metido en el cuerpo inmortal. Eso es una cosa que yo no lo puedo explicar, ni lo va a poder, menos lo va a poder explicar un científico. ¿Qué va a explicar el pobre cabezón? ¿Qué va a explicar de un cuerpo glorificado? O no glorificado, sino inmortalizado, porque glorificado es el cuerpo de los santos, de los hombres y mujeres que mueren en Cristo, y el cuerpo del Señor. Pero el cuerpo inmortal es para todos. El que se perdió tiene un cuerpo inmortal, porque allí va a arder por la eternidad de la eternidad. Pero aparte de eso, tiene un gusano adaptado a ese tipo de cuerpo inmortal, que el fuego no mata a ese gusano. Yo le llamo el demonio gusano, porque ese no va a morir con el fuego. Ese va a estar ahí incrustado, comiendo, atormentando. Ese cuento de muchos, que no hay infierno, que el infierno es aquí, porque no pudo comerse las 20 tortillas que se comen. Que el infierno es aquí en la tierra, porque tiene una suegra que le hace la vida de cuadritos. Pues bueno, ese será su mini infierno, pero no el infierno. El infierno que la Biblia registra es un lugar de desesperación, de tormento y de tribulación y angustia por los siglos de los siglos. Que Dios tenga misericordia de nosotros y nos guarde, nos libre, nos libre. Alabado sea el Señor. Conforme a las Escrituras, resucitó el Señor. Y las mujeres que llegaron allí a ver y a ungir el muerto y a hablar del muerto, se encontraron con una tremenda sorpresa. Yo no puedo decir si esas mujeres creían que él iba a resucitar, pero más me inclino que no creían. Alabado sea el Señor. Porque hay gente que ora por algo y está orando por algo, pero no cree. Estaban orando, registra el capítulo 12 del libro de los Hechos, orando toda una noche, solo para que Dios liberara a Pedro de la cárcel. Y cuando llega a tocar, sale una muchacha a ver y va y da el mandado. Allí está Pedro en la calle. ¿Qué? Está loca. Siga orando. ¿Para qué ora si no cree? Mire, y hay gente que dice, yo ya no oro. ¿Por qué? Porque no cree. Yo sí sigo orando porque creo. Yo sí sigo orando porque creo en milagros que Dios ha hecho, que Cristo ha hecho en mi vida, que Cristo ha hecho en otros. Lo creo porque lo he visto, lo creo. Quien no lo crea, por eso no va a dejar de cumplirse la palabra. No. La palabra se va a cumplir. Y cuando vieron, allí estaba, hermano, unos personajes angelicales allí. Y le dicen a aquella mujer, ¿por qué lloras? ¿Por qué buscas entre los muertos al que vive? Él no es un muerto.
¿Por qué lo está buscando entre los muertos? No está aquí. Él vive. Él ha resucitado. Aleluya. Y usted, amigo, hermano frío, apático, que está buscando a Dios en una iglesia donde está muerto, donde la muerte está ahí, ahí lo que va a encontrar es más muerte. Salga huyendo de ese lugar y busque a Cristo entre los vivos. Vaya y busque una iglesia donde estén vivos y congréguese donde están vivos. De lo contrario, la muerte lo va a destruir para siempre. Huye de la muerte. Hay que huir de la muerte espiritual, hermano. Sea Dios glorificado para siempre. Conforme a las Escrituras, resucitó. $800 años aproximadamente antes de Cristo, se anunció en el capítulo 53 del profeta Isaías, el verso 6, se anunciaron estas cosas. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías 53, 6. Dios cargó en Jesucristo el pecado de todos, de todo el mundo, porque de tal manera Dios amó al mundo. No fue a 2 ni 3, a todos. Y Él cargó el pecado. Por eso cuando leíamos que Cristo vino a la tierra a deshacer, a desbaratar las obras del diablo, fue para construir, reconstruir y construir realmente una criatura nueva, porque todas las criaturas en la tierra estábamos muertos en delitos y pecados, desbaratados de la cabeza a los pies, desbaratada el alma, desbaratado el espíritu, desbaratados, y había que hacer una nueva construcción. Aleluya. Él cargó el pecado de todos en su cuerpo. Aleluya. Y vino a destruir el pecado, el imperio de la muerte y el imperio del pecado, a deshacerlo, a deshacerlo. Hebreos capítulo 2, verso 14, dice la palabra lo siguiente: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Que el Señor lo reprenda. Note esto: por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, está hablando de los seres humanos, de usted y yo y de todos los seres humanos que habitamos en este planeta.
participamos de carne y sangre. Somos carne y sangre. Y se le añade un montón de órganos a la carne y a la sangre. Pero la sangre es la base humanamente de la vida. Alguien se desangró y se llamaba quien en vida era. El Señor tomó forma de hombre, de ser humano, y vivió aquí en la tierra, y vino a tomar un cuerpo también de sangre y carne. Porque hubiera podido venir directamente, como el ángel de Jehová, a pelear con el diablo. El diablo no hubiera logrado ni el primer golpe y ya lo hubiera destruido y desbaratado. Pero para demostrarle a Satanás, y escuche lo que le voy a decir, demostrarle a usted y a mí que alguien de carne y sangre, huesos, tendones, nervios, de todo lo que pueda tener un cuerpo, ¿qué puede? Puede vencer. Ese fue el propósito claro. La palabra dice que no tenemos un sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. Él vino a dar no solamente una demostración, Él vino a dar la vida, pero vino a demostrar que como ser humano que era, pudo vencer. Así que alguien salga diciendo, como Él es Dios, Él puede hablar y condenar a quien quiera. No, Él vivió como hombre aquí. Aguantó hambre como un ser humano, sed, miseria, se negó a todo, vivió como el más pobre de la tierra, que no tuvo ni una almohada para ponerlo debajo de la cabeza. Él, siendo rico, se hizo pobre para demostrarle a usted y a mí que sí se puede vencer. Aleluya. Aleluya. ¿Cuántos han vencido, hermano? De verdad, ¿cuántos han vencido al pecado? A Dios sea la gloria. Aleluya. Poderoso es el Señor. Poderoso es Dios. Y qué tremendo, porque dice claramente la palabra que los hijos participaron de carne y sangre. Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. Y mire lo que dice el verso 15, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Sabe que la servidumbre es sinónimo
de siervo y el siervo es sinónimo de esclavo. La traducción dice que estaban sujetos a servidumbre, pero otras traducciones dicen que estaban sujetos a esclavitud, y esa es la posición correcta. Porque todos éramos esclavos, esclavos del pecado, de la muerte, de la vergüenza, de las debilidades, esclavos de bajezas, esclavos de todo lo corrupto, lo sucio. Y el Señor dice que Él vino a librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a esclavitud o a servidumbre, a ser siervos del pecado. Él vino a librarnos, y a liberarnos de ese temor de la muerte. Alabado sea el Señor. Ese temor de la muerte. Temor a perderse en el infierno eterno. Temor a no ser capaz de ser un cristiano genuino. Esos temores se cayeron. Él nos libró ya. Si usted quiere vivir, o cualquiera de ustedes quiere vivir con ese temor de quién sabe si puedo, quién sabe si soy capaz, quién sabe si voy a entrar al cielo, quién sabe si voy a ser salvo, allá usted, porque aquí no le ha faltado la palabra, no le ha faltado la enseñanza. Aleluya. Definitivamente ese temor, el Señor vino a librar mi vida, me libró de ese temor. Y en el momento que recibí a Cristo, recibí la salvación de mi alma, y ese temor se desapareció, porque ya no temo al infierno eterno, no le tengo miedo, porque no voy ni a verlo, ni a ir allá, ni a visitarlo. Y mire, hermano, yo no quiero visitar el infierno ni en sueños. Yo me quedo extrañado que hay gente orando, ay, que Dios me revele cómo es el infierno. A mí no me importa eso. A mí me importa cómo es la Nueva Jerusalén. A mí me importa cómo es la patria celestial donde van a estar los redimidos. ¿Quién está allí? ¿Quién vive allí? Aleluya. Dele gloria al Señor, hermano. Eso nos debe importar a nosotros y nos debe quitar ese miedo. Alabado sea el Señor. Poderoso es Dios. Poderoso es Dios para siempre. Nos quitó, nos vino a librar del temor de la muerte, que durante toda la vida estábamos sujetos a eso. Toda la vida. Una persona desde que tiene uso de razón vive atemorizado. Y peor si es el temor al infierno eterno, a la muerte, a perderse. Hay cristianos que dicen, bueno, yo sirvo a Cristo. De lo único que no tengo seguridad es de ser salvo. Si Él lo dice, Él lo sabe. Y lo sabe porque vive en un pecado continuo que no quiere sacar del corazón, del alma. Y sabe que la iglesia no lo salva. Sabe que ninguna iglesia lo puede salvar. Ninguna organización religiosa lo puede salvar.
El único que lo va a salvar es Jesucristo, el Hijo de Dios. El único que lo puede limpiar es la sangre del Cordero de Dios, del Hijo de Dios. Y si vive con ese temor es porque adentro hay algo que le pertenece al diablo. Definitivamente. Definitivamente. A Dios sea la gloria por siempre. Aleluya. Y dice la palabra que el Señor quitó esos decretos que registra la epístola a los Colosenses, el capítulo 2, el verso 14, registra la palabra de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. Bendito sea Dios. Capítulo 2, verso 14, dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ya vimos que el Señor quitó el temor de la muerte que nos había asediado y se había apoderado de nosotros por toda la vida. Pero aparte de quitar ese temor, quitó también, hermano, anuló el acta de decretos que había contra nosotros, personalizando esta parte de la Escritura, los decretos que habían contra mi alma, por mi pecado, por mi maldición que se había apoderado de mí. Él vino y anuló esa acta que me condenaba, porque ahí era un acta de condenación eterna. Y Él anuló esa acta y la clavó en la cruz, porque Él vino a morir por mis pecados. Y tenía que ser desde la cruz, anulando esa acta de decretos que había contra mí, que me era contraria. Y ahí se cumple lo que está escrito en Efesios 2:1, que dice: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Era una cantidad de delitos, una cantidad de pecados terrible. Eran muchos los pecados, eran muchos los delitos que habían contra nosotros, que había un acta hecha. Pero el Señor tomó esa acta de decretos, la tomó en las manos y la clavó en la cruz. Nos libró, nos liberó. Nos exceptuó de la condenación eterna, nos indultó para siempre. Y el que quiere vivir en esa vida vive,
El que quiere seguir pecando, pues es otro pecador. Ya es un pecador con el conocimiento pleno de lo que está haciendo. Antes era un pecador ignorante, terco, bruto, porque estaba bajo el pecado, endemoniado. Pero ahora, muchos que pecan voluntariamente, por eso es que la Escritura dice que el que peca voluntariamente, el que se fue en adulterio voluntariamente, después de haber conocido la verdad, del que determinó, después de haber estado en una iglesia y haber oído tanta palabra, determinó ser un fornicario y se fue en fornicación. Eso lo determinó él. Pero ya no, Cristo no va a venir de nuevo a morir en una cruz por él. Ahora es él el que tiene que pagar un precio de humillación para poderse liberar antes de morirse. Porque si se muere en esa condición, en un accidente, de la manera que sea, de un infarto, cualquier cosa, y murió así perdido, no hay otro recurso, no hay otra solución, no hay otro sacrificio. Y se lo voy a mostrar, eso no lo tengo aquí en mi archivo, pero aquí está escrito. Porque hay gente que peca y peca voluntariamente y están ahí en la iglesia. Ahí están. Pero no hay otro sacrificio por el pecado. Es decir, Cristo Jesús no volverá a morir por nadie. Nadie. Y yo me gozo de eso, hermano. De verdad que sí. Que Cristo no vuelva a morir por nadie. Ya el plan fue hecho. Él murió conforme a las Escrituras, resucitó conforme a las Escrituras. Se cumplió la palabra en él. Nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Y ya no queda otra. Y se lo voy a leer. Mire, aquí está escrito en Hebreos capítulo 10. Y para algunos de ustedes que piensa descarriarse este 24 de diciembre, anótelo bien y lo lee antes de ir a descarriarse, lo lee. Le pegan una pedra, un botellazo. Y se llamaba en vida la señora Terca, apellido Confiada. Mire cómo dice el versículo 26. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto más castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Y termina diciendo:
Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. ¿Cuándo? Cuando hay conocimiento en la persona. Cuando ya conoció a Cristo, conoció la palabra, conoció la verdad, conoció todo. Y luego peca voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Ya no le queda otro sacrificio por el pecado. Lo que le queda es el juicio eterno ya preparado. Es como si dijéramos, fue borrado del libro de la vida de los habitantes y ciudadanos de la Nueva Jerusalén y fue anotado en la lista de los pecadores perdidos que se perderán para siempre. Hermanos y hermanas, joven, señorita, adulto, cuide su salvación. Cuide su salvación. Cuide su vida. Cuide su alma. No le dé gusto a todo lo que los ojos quieren hacer. No esté ahí mientras, como ningún impío le ha salido al camino a la señorita o a la señora, pues ahí está consagrada, aparentemente. Y algunas hasta se atreven a decir, y algunos, aquí voy a estar en esta iglesia fanática extremista, pero aquí voy a estar mientras me salga uno bueno. Mientras me salga una buena. Bueno, buena no le va a salir. Le va a salir una cualquiera. Y le va a salir un cualquiera. Pero que le sale, le sale. Y le sale para que pruebe lo que usted es. Y para probarle a Dios la fidelidad. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Aleluya. Qué bueno es el Señor. Qué bueno es Dios. A su nombre. Si están escuchando. ¿A cuántos Dios les está hablando? A eso vinimos, hermano. A eso vinimos, a que Dios nos hable, a que Dios nos fortalezca nuestra alma, nuestro ser. Gloria a Dios para siempre. Gloria a Dios para siempre. Y mira, el Señor declara proféticamente en el libro del profeta Oseas, glorificado sea Dios. Oseas está después del profeta Daniel, para que no lo busque por otro lado. Y ahí está escrito, hermano, el capítulo 13, verso 14, dice la palabra: de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte. Y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión es escondida de mi vista. Qué tremendo, hermano. Como diciendo, la palabra revelada, no le voy a amagar el golpe. No voy a tener compasión de la muerte. El Señor no tuvo compasión de la muerte, ni del diablo, ni del pecado. Les dio a matarlo. ¿Sabe que la Biblia enseña eso también para nosotros? Haced morir pues, ¿qué cosa? Lo terrenal en vosotros.
Y da una lista tremenda. Porque al pecado no hay que andarle blandito, hay que darle el golpe. A la muerte espiritual no hay que andarle con chamarras de lana en tiempo de frío. Hay que darle un golpe hasta matarlo. Sí, Señor. Yo no quiero saber de la muerte espiritual en mi vida. De hecho, que cuando oro, le pido al Señor, líbrame de la muerte espiritual. Líbrame de ser un cobarde espiritual. Líbrame de la cobardía espiritual. De la miseria espiritual. Líbrame de ser un mudo después de haber hablado. A ver, ¿cuántos pueden hablar? A su nombre. Hay que pelear contra eso. Porque el Señor la venció. El Señor dijo, hay varios elementos. Oh muerte, yo seré tu muerte. Y Él mató la muerte conforme a las Escrituras. Ya esto estaba escrito muchos cientos de años atrás. Que Él iba a matar la muerte. Alabado sea el Señor. Y seré tu destrucción. La muerte está destruida. El diablo está destruido. No está muerto, pero está destruido. El poder que tenía no lo tiene. Fue despojado. Cristo despojó de su poder, de su fuerza a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¡Qué maravilla! Alabado sea el Dios. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! ¡Aleluya! Bendito sea su nombre por siempre. Aleluya. Y mire, hermano, aquí habla de la mano del Seol. Os redimiré y los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vista. Gloria al Señor. Estas palabras se traducen en la misma forma como Hades, Seol. Las culturas antiguas creían, y todavía hay mucha gente que cree eso, que todos los que mueren van a un lugar de oscuridad, de tinieblas, como un hoyo profundo. Definitivamente no es un lugar solo de tinieblas. Eso sería demasiado suave. Es un lugar de tormento. Y para que usted tenga una idea, el Señor en una ocasión, en el libro de Lucas 16, 23, está contando no una parábola, está contando la realidad con nombres propios de personajes protagonistas de esta historia. En el Hades alzó sus ojos, ¿me ayudan? Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y dio voces y dijo a Abraham: ten misericordia y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua
porque estoy, ¿me ayudan? Eso no hay duda. Esas culturas creían que solo era un abismo, un lugar oscuro, donde se iban todos. No, para allá no vamos todos. Nosotros no vamos para las tinieblas. Nosotros somos luz, porque tenemos a Cristo en el corazón. Y todo el que tiene a Cristo en el corazón es luz. El Señor dijo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Aleluya. Lo que sí sabemos claramente, alabado sea el Señor, sabemos claramente, muy claro sabemos, que hay un cielo y hay un infierno eterno. Hay un cielo y hay un infierno eterno. Y sabemos que el infierno está en el corazón de la tierra, en las profundidades del abismo. Ya vimos un estudio muy importante que tuvimos sobre el firmamento, sobre el segundo y el tercer cielo. Y esa es una realidad viviente. Pero el infierno no está en la cúspide de un volcán. Esos son respiraderos de allá. Pero está en las profundidades de la tierra. Y este hombre, dice la palabra claramente que en el Hades, o sea, en el infierno, lo que aquellas culturas le llaman el lugar de los muertos, generalizando a todos, lo cual no es cierto. Porque mi alma no va a ir a un lugar de tinieblas, jamás. Y si usted se cuida, su alma no irá a un lugar de tinieblas. Su alma irá a plena luz, realmente la luz. A Dios sea la gloria. A Él sea gloria. Por siempre, hermano. Bendito sea Dios. Ya el tiempo nos está llamando, pero yo quiero concluir el mensaje. ¿Me dan permiso ustedes? Mire, cuando es ayuno yo aprovecho para alargar un poquito, porque siempre me quedan sobrando y sobrando y nunca puedo terminarlo. Pero usted está, mientras no se duerma, está descansado ahí sentado. Su alma está comiendo algo. Algo que lo va a necesitar usted un día. Un día lo va a necesitar. ¿Y sabe cuándo vamos a necesitar estas cosas así fresquitas? Cuando ya usted sienta que pegó el estirón para adelante y Dios santísimo, se va a ir mi alma. Pega el otro para atrás y vuelve a pegar el otro. Ese día usted tiene que echar mano a estas cosas, a la palabra. Cuando se está muriendo allá en la cama, en el hospital, aleluya, gloria a Dios. Parece que estuviera frenando el carro y es que se estira y se encoge. Allí muchos se vuelven como una concertina, hermano. Lo único que no sacan música sino gritos.
Pero el que tiene esta esperanza real en Dios no le tiene que tener miedo a la muerte. Ese temor de la muerte es por causa del pecado. Si no hay pecado, no hay temor a la muerte. No hay temor a la muerte. Alabado sea el Señor. Aleluya. Y mire, hermano, mire, Cristo murió y resucitó. Eso lo tiene que tener seguro su alma. Muchos dioses que adora el mundo nunca resucitaron. Es más, algunos los momificaron y están hechos momia allí por muchos cientos de años. Son momias, pero ahí está la momia. Pero el cuerpo de mi Señor no apareció allí en la tumba. Él se levantó. Aleluya. Bendito su nombre. Y mire, hermano, ya voy en la recta final. Aquí dice en el libro de Apocalipsis, el capítulo 1, el versículo 18 del capítulo 1. Y mire cómo dice, me gusta mucho esto, hermano. Me gusta mucho. Porque escuche lo que dice. El que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo, ¿qué cosa? ¿Dónde fue que vimos? En Lucas 16, 23, que el hombre alzó los ojos estando en el Hades, infierno. ¿Qué dice el Señor? Yo tengo las llaves del Hades. Aleluya. Y las llaves de la muerte. Nadie se muere el día antes. Nadie se muere cuando el hombre diga no. Y 1000 veces no. Usted y yo nos vamos a morir el día que el Señor dijo, me lo llevo. Y me lo llevo a un reino eterno, a un hogar eterno. Me lo llevo, me lo llevo. Qué maravilla, ¿verdad? Qué maravilla. Ese día no hay arma, no hay fusiles, no hay guardaespaldas, no hay nadie que le impida. Ese día no. Los demás días podrán impedir, pero ese día no. Porque Él tiene las llaves del infierno. Allá va a ir quien escoge. Yo ya dije que no quiero ni en sueños. Pero también tiene las llaves de la muerte. A la muerte, cuando la venció, le echó llave. Y se muere el que el Señor dice. Y va para el infierno el que escogió ir. Y allí le abren la puerta y para abajo. ¿Por qué no dice que tienen las llaves de los que son salvos? Porque los que son salvos, el día que el cuerpo se está quedando sin el alma, ya hay ángeles allí alrededor de la cama, del lugar donde está muriendo. Y hay ángeles que van a llevar el alma y la van a atravesar el espacio
el primero, el segundo, hasta el tercer cielo. ¿Se goza usted de eso? Hermanos santos, ¿no dan ganas de morirse? Claro que sí. Con esas garantías dan ganas de morirse. Sin esas garantías no dan ganas de morirse. Húyale a la muerte. Si no tiene esas garantías, téngale miedo, terror, grite, pida agua por galones. Pero si tiene esas garantías, con una sonrisa, hermano, espere que su alma se salga de su cuerpo y entre a la presencia divina de aquel que tantos años nos esperó. ¡A su nombre! Capítulo 5 de este libro de Apocalipsis, verso 5. Oiga esto. Dice, uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Cristo Jesús es semejante o está simbolizado por el verdadero león de la tribu de Judá. Porque de allí, de la tribu de Judá, emanó, dependió mi Señor. Y de la raíz de David, de la raíz de la estirpe de esa tribu, apareció mi Señor. Y Él venció. Y como venció, es el único que tiene la potestad de abrir el libro sellado con 7 sellos. El único que lo puede abrir es Él. Y ahí hay muchas cosas importantísimas guardadas. Que Dios nos ayude